el día que lo cambió todo. Catherine, la princesa y la hija que enfrenta la pérdida. La llamada llegó en una mañana aparentemente idéntica a tantas otras en Adelaide Cottage, pero su efecto fue devastador. En ese instante preciso, la vida de Catherine, princesa de Gales, se partió en dos. El antes y el después de una noticia que ninguna preparación, ni personal, ni emocional, ni institucional, puede amortiguar. La escena inicial parecía sacada de una postal doméstica cuidadosamente equilibrada entre normalidad y deber real. Catherine estaba sentada en la mesa de la cocina con sus hijos, gestionando el desayuno con la naturalidad adquirida a fuerza de años de práctica. George hablaba con entusiasmo de un proyecto escolar de geografía. Charlotte negociaba con habilidad infantil una rebanada extra de tostada. Y el pequeño Louis convertía el espacio en un alegre caos, como solo un niño de 5 años sabe hacerlo. William ya se había marchado, absorbido por un compromiso militar temprano, reflejo de una agenda tan exigente como inamovible. Entonces, el teléfono vibró sobre la mesa de madera. En la pantalla apareció un nombre que siempre despierta confianza y cercanía. Pippa. Catherine sonrió de forma automática, consciente de que su hermana rara vez llama tan temprano sin una razón de peso. Se excusó y se dirigió al pasillo, inundado por la luz de la mañana, que iluminaba retratos familiares y recuerdos de tiempos más sencillos. Pero la voz que escuchó al otro lado no era la habitual. No había ligereza ni bromas. Había una gravedad inconfundible, esa que precede a las palabras que nadie quiere pronunciar. Michael Middleton, su padre, se había desplomado en casa esa misma mañana. La ambulancia llegó rápido, pero el diagnóstico fue implacable. Cáncer de páncreas avanzado, en fase terminal. Los médicos hablaban en términos de meses, quizás semanas, no de años, no de futuro. El mundo de Catherine se inclinó de forma abrupta, como si el eje mismo de su realidad se hubiese desplazado. Escuchó su propia voz formular preguntas técnicas, tratamientos, especialistas, segundas opiniones, terapias experimentales, con una distancia casi irreal, como si otra persona hablara a través de ella. Las respuestas de Pippa, envueltas en una delicadeza dolorosa, confirmaron lo inevitable. Su padre estaba muriendo. Aquel hombre que le había acompañado al altar en Westminster Abbey, que le enseñó a valorar la belleza silenciosa de lo cotidiano, que fue su ancla en cada tormenta de una vida extraordinaria, enfrentaba ahora un final que la medicina no podía evitar. Catherine colgó prometiendo llegar al hospital de inmediato. Durante unos segundos permaneció inmóvil en el pasillo, el teléfono aún en la mano, incapaz de procesar una realidad que su mente se negaba a aceptar. Las risas de sus hijos desde la cocina sonaban lejanas, como ecos de otra vida. Entonces, entró en acción la parte de ella entrenada durante años para funcionar bajo presión. Cancelar compromisos, contactar a William, organizar el cuidado de los niños, llegar al hospital, cómo ir al hospital sin provocar un circo mediático, sostenerse emocionalmente para ser fuerte por su madre, por sus hermanos, por su padre. Pero antes de todo eso, se concedió 30 segundos. 30 segundos apoyada contra la pared, con los ojos cerrados, permitiéndose sentir el peso aplastante de la pérdida que se avecinaba. 30 segundos sin títulos, sin protocolo, sin corona. Solo una hija enfrentando lo impensable. Cuando regresó a la cocina, el gesto sereno había vuelto a su rostro. Explicó a los niños que había surgido algo urgente, que necesitaba ver al abuelo, que pasarían el día con su niñera, Maria. George, con 11 años y una percepción cada vez más aguda, la observó con atención. Intuyó que no se trataba de un simple cambio de planes, pero no preguntó. Charlotte la abrazó con una intensidad casi feroz, como si percibiera el dolor sin comprenderlo. Louis, ajeno a todo, continuó su cruzada matutina con entusiasmo. Catherine lo sostuvo a todos un poco más de lo habitual, grabando en su memoria el calor de esos cuerpos pequeños, como una reserva emocional frente a la fría realidad que la esperaba. El equipo de seguridad ya estaba listo. El trayecto al hospital había sido planificado con precisión para evitar miradas indiscretas. La maquinaria real funcionaba con eficacia, pero ninguna logística puede preparar a una hija para despedirse de su padre. Durante el trayecto, Londres desfiló ante sus ojos como una sucesión de vidas ordinarias, viviendo días ordinarios, inconscientes de que, para alguien, el mundo se estaba acabando en tiempo real. Pensó en su padre en fragmentos, su risa en las cenas familiares, sus chistes terribles que siempre lograban hacerla sonreír, la manera en que miraba a Carol tras 40 años de matrimonio, como si siguiera siendo la mujer más fascinante del mundo.
Pensó en cómo había aceptado que su hija se convirtiera en una de las mujeres más fotografiadas del planeta, sin dejar de tratarla como su Katie. También pensó en el tiempo, en las visitas pospuestas, en las conversaciones pendientes, en los mañana, que siempre parecían abundantes y que ahora se habían vuelto finitos, contables. En el hospital, fue conducida por accesos privados, protegida de los primeros fotógrafos que ya comenzaban a congregarse, alertas ante cualquier signo de vulnerabilidad. El olor a desinfectante y la urgencia silenciosa del lugar hicieron todo brutalmente real. Carol Middleton la esperaba en una sala privada, siempre elegante, siempre firme, parecía encogida por el peso del dolor. Se abrazaron sin palabras, porque hablar habría significado aceptar lo inaceptable. Pippa y James estaban allí, formando ese círculo de dolor compartido que solo quienes crecieron en el mismo hogar pueden comprender plenamente. El médico explicó el diagnóstico con compasión profesional. Localización de tumores, opciones que no eran verdaderas opciones, cuidados paliativos, calidad del tiempo restante. Frases como hacerlo sentir cómodo y aprovechar el tiempo que queda flotaban en el aire como sinónimos de rendición. Aunque Catherine sabía que, a veces, incluso la medicina tiene límites infranqueables. Cuando finalmente entró en la habitación, lo vio. Michael Middleton yacía en la cama, reconocible y extraño al mismo tiempo. Despierto, lúcido, intentando sonreír como si aquello fuera una reunión familiar más. Tomó su mano con la misma firmeza de siempre y habló de luchar, de médicos excesivamente cautelosos, de la fortaleza de los Middleton. Pero sus ojos decían la verdad. Él lo sabía. Y Catherine comprendió que aquellas palabras no eran para convencerse a sí mismo, sino para regalarle esperanza, un último acto de amor paternal. Ella mantuvo la compostura durante la visita. Habló de los niños, de los logros de George, de la música de Charlotte, del humor de Louis. Habló de planes futuros que ambos fingían interminables. Pero cuando salió, cuando el coche avanzó de regreso a Adelaide Cottage, las lágrimas llegaron. Primero en silencio, luego en sollozos profundos que sacudieron su cuerpo. Décadas de disciplina emocional se desmoronaron ante una verdad simple y brutal. Su padre estaba muriendo. La corona no se detiene por el duelo. Catherine siempre lo supo, pero vivirlo es distinto. Horas después, su secretaria privada apareció con una agenda llena de compromisos que, de repente, parecían imposibles. La inauguración de un hospital infantil. Una recepción diplomática. El deber continuaba. En las salas discretas del palacio, lejos de las cámaras, se sucedían las conversaciones incómodas. ¿Qué compromisos podían aplazarse sin levantar sospechas? ¿Cuáles podían delegarse en otros miembros de la familia? ¿Qué actos eran, sencillamente, imposibles de cancelar sin generar rumores, inquietud pública o titulares indeseados? El equipo de comunicación hablaba con el cuidado de quien camina sobre hielo fino. La gestión del relato, la frontera delicadísima entre la transparencia y la privacidad, el eterno dilema entre el derecho del público a estar informado y el derecho de una familia a vivir su duelo sin convertirse en carne de tabloide. Catherine escuchaba todo aquello con una sensación casi irreal de desconexión. Estaban hablando del diagnóstico terminal de su padre, como si fuera un problema logístico, un rompecabezas de relaciones públicas. Ella sabía que no había crueldad en ello. Era, simplemente, la forma en que funciona la institución, la manera en que siempre ha funcionado. La tragedia personal se pesa frente al deber público. La maquinaria de la corona no se detiene por el dolor individual. El símbolo continúa, incluso cuando la persona se quiebra por dentro. William regresó de un compromiso militar para encontrar a su esposa sentada en la sala privada de su residencia, aún con la ropa que había llevado al hospital, mirando al vacío. Había recibido informes de sus oficiales de protección, conocía los hechos esenciales, pero nada de eso lo preparó para el impacto de ver la devastación de Catherine en persona. Se sentó a su lado sin decir nada. Con los años, había aprendido que, en ciertos momentos, la presencia silenciosa es el único lenguaje posible. Ella le contó todo. Las palabras exactas de los médicos, traducidas de la jerga clínica a la brutal claridad de lo que realmente significaban. El intento casi heroico de su padre por mostrarse valiente. El terror apenas contenido de su madre. La forma en que sus hermanos trataban de mantenerse en pie mientras todo se desmoronaba. Le confesó que no sabía cómo hacer esto. Cómo sonreír en inauguraciones hospitalarias mientras su padre se estaba muriendo. Cómo intercambiar cortesías con embajadores mientras contaba mentalmente los días que quedaban para un adiós definitivo. La respuesta de William fue directa, casi sobria. Lo resolverían juntos.
Ajustarían la agenda donde fuera posible. Serían honestos con el palacio sobre lo que ella podía asumir razonablemente, y cuando el deber exigiera de manera ineludible su presencia, lo afrontarían como siempre. Un momento a la vez, un compromiso a la vez, una respiración a la vez. Pero por bien intencionadas que fueran sus palabras, no podían alterar la realidad fundamental. Catherine no era solo una hija enfrentando la pérdida. Era la princesa de Gales, una futura reina, y ese papel no se suspende por catástrofes personales. Las exigencias de la corona son implacables, constantes, indiferentes al dolor humano. Esa noche, Catherine apenas durmió. Permaneció despierta repasando el rostro de su padre en la cama del hospital, la línea temporal que habían delineado los médicos, la forma correcta de explicar a sus hijos que su abuelo estaba muriendo sin traumatizarlos, cómo sostener a su madre, que se enfrentaba a la pérdida del compañero de más de 4 décadas, y cómo cumplir con sus deberes públicos mientras su mundo privado se desintegraba. El amanecer llegó con una crueldad casi ofensiva. Se levantó, se vistió con el atuendo cuidadosamente elegido para la inauguración de un hospital, aplicó un maquillaje pensado para ocultar las huellas de una noche de llanto, y se transformó en la figura pública que millones esperaban ver. El ritual se sintió como ponerse una armadura de repente demasiado pesada, demasiado rígida, casi insoportable. En el coche, camino al acto, su secretaria privada le repasó los nombres clave, los puntos de conversación sobre financiación de cuidados pediátricos, las oportunidades fotográficas previstas. Catherine asentía en los momentos adecuados, absorbía la información sin procesarla del todo. Funcionaba en piloto automático. La parte de su mente entrenada durante años para el desempeño público tomaba el control, mientras el resto permanecía atrapado en aquella habitación de hospital. El acto transcurrió como un borrón de apretones de manos, sonrisas empáticas y conversaciones que apenas recordaría después. Conoció a niños valientes enfrentados a desafíos médicos imposibles, y su resiliencia le provocó una punzada de culpa. Ellos luchaban por sus vidas y aún así sonreían. ¿No debería ella ser capaz de sonreír mientras su padre luchaba por la suya? Pero sabía, en algún rincón de su mente exhausta, que las situaciones no eran comparables. El dolor no es una competición. El sufrimiento no anula a otro sufrimiento. Aún así, la culpa persistía, esa voz interna que le decía que debía ser más fuerte, compartimentar mejor, separar con mayor eficacia el dolor personal del deber público. Un fotógrafo capturó un instante que más tarde circularía ampliamente. Catherine, inclinándose para hablar con un joven paciente, el rostro concentrado en una expresión de atención compasiva. La imagen no mostraba el esfuerzo titánico que requería sostener ese gesto, la energía que le costaba estar presente para ese niño cuando cada instinto la empujaba de vuelta al hospital, de vuelta a su padre, de vuelta a una realidad de la que trataba desesperadamente de huir. Entre una foto y otra, en los breves momentos de intimidad que ofrecía un despacho prestado, Catherine revisaba su teléfono de manera compulsiva. Mensajes de pipa con actualizaciones, mensajes de su madre, intentando sonar fuerte. No había cambios significativos, lo cual era a la vez un alivio y una fuente de ansiedad. Sin cambios, significaba estabilidad, pero una estabilidad que seguía conduciendo al mismo final, solo más despacio. William le escribió preguntando cómo estaba. Ella respondió con un emoji de pulgar arriba que se sentía como una mentira. Él sabía que lo era. Ella sabía que él lo sabía. Y esa taquigrafía emocional de un matrimonio largo les permitía reconocer la verdad sin necesidad de verbalizarla. Esa tarde, Catherine regresó a Adelaide Cottage y encontró a sus hijos inmersos en el caos habitual de deberes y juegos. George se le acercó con cautela, con una expresión que parecía demasiado adulta para sus 11 años, y le preguntó cómo estaba el abuelo. Catherine ofreció una versión suavizada, que reconocía que algo no iba bien sin detallar la desesperanza. Charlotte, con la franqueza de quien aún no ha aprendido la diplomacia de los adultos, preguntó directamente si el abuelo iba a morir. La pregunta quedó suspendida en el aire. Catherine pudo haber esquivado la respuesta, refugiarse en frases hechas sobre médicos haciendo todo lo posible. En lugar de eso, optó por la verdad, adaptada a la edad de su hija. El abuelo estaba muy enfermo, y era una enfermedad que no se curaba, pero tendrían tiempo para estar con él, decirle cuánto lo querían, crear buenos recuerdos en el tiempo que quedaba. Charlotte procesó la información con la seriedad de una niña de 9 años, enfrentándose quizá por primera vez a la mortalidad.
Luego preguntó si podían hacer dibujos para colgar en la habitación del hospital. La sencillez del gesto, la creencia infantil de que el amor expresado con ceras y papel podía importar, quebró algo en la compostura cuidadosamente mantenida de Catherine. Se excusó. Llegó a su dormitorio, y allí se permitió llorar de nuevo. No eran las lágrimas silenciosas del trayecto en coche, sino sollozos profundos, casi animales, que dolían físicamente y la dejaban exhausta y vacía. William la encontró así y la sostuvo sin hacer preguntas, sin ofrecer consuelos falsos. A veces lo único que se puede hacer por alguien que sufre es ser testigo de su dolor, validarlo, no intentar arreglar lo que no tiene arreglo. Más tarde, cuando los niños ya dormían, se sentaron juntos en la oscuridad del dormitorio para hablar de cuestiones prácticas que resultaban a la vez necesarias y absurdas. ¿Cuántas visitas al hospital podía hacer Catherine sin provocar especulación mediática? ¿Cuánto podían contarles a los niños sin sobrecargarlos? ¿Cómo equilibrar la presencia en las últimas semanas de Michael con la ilusión de normalidad que exigían sus roles reales? Los días comienzan a desdibujarse en una rutina extraña, una sucesión de horas que pasan demasiado rápido y, al mismo tiempo, con una lentitud insoportable. Catherine vive dividida entre dos universos opuestos. Por un lado, el escenario pulido del deber real. Por el otro, la crudeza íntima del deterioro de su padre. Aprende a moverse entre ambos con una habilidad casi quirúrgica, cambiando de rol como si se tratara de un vestuario que se pone y se quita en cuestión de minutos. Las visitas matutinas al hospital se convierten en una costumbre silenciosa. Llega temprano, cuando los pasillos aún están vacíos, y no existe la presión de una agenda que marca salidas y compromisos. Es entonces cuando puede sentarse junto a su padre sin prisas, sin testigos, sin relojes. Hablan de cosas pequeñas, aparentemente triviales, de los nietos, de recuerdos de su infancia, de Carol y de la vida que construyeron juntos. Son conversaciones que rodean el adiós sin nombrarlo jamás. Michael nunca habla en futuro. Esa ausencia, ese vacío verbal, se convierte para Catherine en una punzada constante, como un diente que falta y que la lengua no deja de buscar. El diagnóstico no deja margen para la esperanza ingenua. El cáncer es agresivo y en apenas 2 semanas, el deterioro se vuelve evidente. Su padre, siempre fuerte y activo, parece encogerse día a día. Los tratamientos que debían regalar tiempo terminan robándole energía. Los médicos ajustan la medicación para el dolor, moderan expectativas y comienzan a hablar con un tono cada vez más grave sobre la necesidad de prepararse para lo inevitable. Catherine mantiene su agenda pública porque la alternativa sería explicar por qué no puede hacerlo. Y esa explicación exigiría reconocer en público una realidad que apenas logra enfrentar en privado. Así, inaugura un nuevo pabellón universitario, asiste a una gala benéfica para jóvenes desfavorecidos y recorre un proyecto de viviendas sostenibles. En cada acto es impecable. Cercana, profesional, cálida, las fotografías muestran a una mujer presente, sonriente, auténtica en cada interacción. Pero las imágenes mienten. Detrás de esa sonrisa perfecta, Catherine hace cálculos que nada tienen que ver con el protocolo. ¿Cuántas conversaciones más podrá tener con su padre? ¿Cuántas veces más estará lo suficientemente lúcido como para reconocerla? ¿Cuándo será el momento adecuado para llevar a los niños a despedirse? ¿Cómo se prepara a unos hijos para una pérdida que ella misma no sabe cómo afrontar? El desgaste empieza a notarse en detalles casi imperceptibles, visibles solo para quienes la conocen de verdad. Pierde peso. La ropa le queda un poco más suelta, pese a los esfuerzos del equipo de Palacio por ajustarla. Duerme mal. Las ojeras se vuelven más profundas y requieren capas cada vez más densas de corrector. La sonrisa sigue ahí, pero tarda más en aparecer y desaparece con mayor rapidez. William observa todo con creciente inquietud. Ha visto a su esposa manejar presiones extremas y salir airosa de crisis que habrían superado a cualquiera. Pero esto es distinto. No se trata de percepción pública ni de reglas institucionales. Se trata de perder a alguien irreemplazable. Y para eso no existe formación real. Intenta protegerla como puede. Asume compromisos que iban a ser conjuntos. Actúa como filtro frente a funcionarios que no entienden por qué Catherine no puede simplemente resistir, como tantos otros antes que ella. Por las noches, cuando el sueño no llega, se sienta a su lado en silencio, ofreciéndole un espacio seguro para un duelo que no encuentra salida. El punto de quiebre llega 3 semanas después del diagnóstico. Catherine asiste a lo que debería ser un compromiso sencillo, un programa teatral infantil.
Debe ver la función, saludar a los pequeños actores y pronunciar unas palabras sobre la importancia de la educación artística. Un acto familiar casi automático para alguien con su experiencia. Pero esa tarde, la obra es Peter Pan. Mientras observa a los niños en el escenario, algo atraviesa sus defensas cuidadosamente levantadas. No ve actores, sino a sus propios hijos. Piensa en el abuelo que están a punto de perder, en los recuerdos que no llegarán a existir, en un tiempo que se agota demasiado rápido. La historia de no crecer, de volar lejos, de padres que se quedan atrás, se convierte en un espejo insoportable. La función termina. Catherine debe pasar tras bambalinas. Se levanta, da 3 pasos y se detiene. La respiración se vuelve superficial, el aire parece insuficiente, el espacio se encoge, la visión se estrecha. Su secretaria privada, Rachel, comprende de inmediato lo que sucede. Con un gesto firme y discreto, la aparta de la multitud y la conduce a una oficina privada. Todo ocurre con tal suavidad que casi nadie nota la interrupción. Es la excelencia silenciosa del personal de palacio. A solas, Catherine se deja caer en una silla y se rompe. No hay dramatismo ni espectáculo. Simplemente cede como algo que ha soportado demasiada presión durante demasiado tiempo. Las lágrimas brotan sin control y, con ellas, la confesión que llevaba semanas conteniendo. No puede seguir así. No puede fingir que todo está bien. No puede sonreír mientras su padre muere. No puede ser la princesa de Gales ahora mismo, porque necesita ser Katie Middleton. Y, de pronto, esas dos identidades parecen incompatibles. Rachel toma una decisión que excede formalmente su autoridad. Cancela el resto del compromiso. Hace las llamadas necesarias, activa protocolos de contingencia y ofrece explicaciones cuidadosamente elaboradas. En menos de 20 minutos, Catherine está de regreso en casa. Oficialmente, la ausencia se atribuye a una migraña. No se dan más detalles, la prensa especulará, como siempre. Pero permitir que continuara habría sido mucho peor. En Adelaide Cottage, William recibe la llamada en medio de su propio acto público. Se disculpa, delega responsabilidades y regresa a casa. Encuentra a Catherine sentada en el suelo del dormitorio, aún con el vestido formal y el maquillaje corrido, completamente derrotada. Se sienta junto a ella sin dudar, ignorando el traje, la agenda pendiente, las inevitables preguntas. Nada importa más que ella. Catherine le cuenta todo. El teatro, el ataque de pánico, la sensación de estar fallando a todos. A su padre, a sus hijos, a la institución, a sí misma. Habla de sentirse atrapada entre exigencias imposibles. William escucha sin interrumpir. Luego, dice algo sencillo pero contundente. Tiene derecho a priorizar a su padre, a dar un paso atrás, a ser humana antes que real. Ella niega con la cabeza. Intenta explicarle lo que él, pese a su empatía, no puede comprender del todo. Él es el heredero. Su ausencia se justifica por el cargo. Ella es la esposa del heredero, siempre bajo un escrutinio distinto. Si se aparta, el relato será el de su debilidad, su incapacidad para soportar la presión, su supuesta falta de idoneidad como futura reina. William insiste en que ese relato no importa. Catherine sabe que sí, porque el relato se convierte en historia. Hablaron de todo y de nada, de recuerdos familiares, de pequeñas anécdotas que en otro contexto habrían parecido triviales, pero que ahora adquirían un peso casi sagrado. Ambos sabían que esas conversaciones ya no eran infinitas, que no podían desperdiciarse en cortesías superficiales. Cada palabra contaba. En un momento de calma, Michael le dijo algo que Catherine guardaría para siempre. Le habló de lo que significa ser padre, del deseo casi desesperado de proteger a los hijos del dolor y de la aceptación inevitable de que eso no siempre es posible. Le explicó que el verdadero legado no consiste en evitar el sufrimiento, sino en enseñar a ser lo suficientemente fuerte para sobrevivir a aquello que no se puede impedir. Le dijo que ella era más fuerte de lo que creía, y que sus hijos estaban observando cómo afrontaba ese momento. Le recordó que el duelo es el precio del amor, y que hay precios que valen la pena pagar. Catherine tomó la mano de su padre y le dijo que lo amaba. Él respondió con un apretón firme, sorprendentemente fuerte pese a la enfermedad, y le dijo que lo sabía, que siempre lo había sabido, que amarla había sido uno de los grandes privilegios de su vida. No era todavía un adiós, pero tenía el sabor amargo del principio de la despedida, y eso, de algún modo, dolía casi más. El momento en que ya no pudo contener nada, llegó a las 3:47 de la madrugada de un martes. Catherine no dormía bien desde hacía semanas.
Se movía en ese estado difuso entre el sueño y la vigilia, donde los pensamientos nunca descansan del todo. El zumbido del teléfono cortó la oscuridad como una alarma. Antes incluso de responder, supo lo que significaba. No existen las buenas noticias a las 3:47 a.m. Era Pippa. La voz de su hermana confirmó lo que temían. Su padre había empeorado. El equipo médico había pronunciado la frase para la que todos habían sido preparados. Es el momento. El momento de ir, si querían estar allí. El momento de decir lo que aún no se había dicho. El momento de rodear la cama de aquel hombre que había sido el pilar de la familia y acompañarlo en el final. Catherine se movió con una eficiencia casi mecánica. Despertó a William, que reaccionó de inmediato, organizando llamadas para la seguridad, el transporte y el cuidado de los niños, que seguían durmiendo y debían seguir haciéndolo. Catherine se vistió sin pensar, sin elegir. Cualquier cuidado por la imagen quedó abandonado en favor de la urgencia. Escribió a su madre para decirle que iba de camino y recibió como respuesta un único emoji de corazón, suficiente para expresar todo lo que las palabras no podían. El trayecto por las calles vacías de Londres resultó irreal. La ciudad, tranquila y casi fantasmal a esa hora, parecía continuar con su existencia indiferente, mientras el mundo personal de Catherine se desmoronaba. El oficial de protección condujo más rápido de lo habitual, consciente de que algunos protocolos pueden flexibilizarse cuando el tiempo ya no se mide en días, sino en horas. Al llegar al hospital, su familia ya estaba reunida en la sala privada que se había vuelto dolorosamente familiar. Carol estaba sentada junto a la cama, sosteniendo la mano de su esposo y hablándole en voz baja, con una intimidad que pertenecía solo a ellos. Pippa permanecía cerca de la ventana, abrazándose a sí misma. James se apoyaba contra la pared, con el rostro pálido, pareciendo más joven de lo que realmente era. Michael estaba inconsciente. Su respiración era irregular, trabajosa. Las máquinas marcaban constantes vitales que descendían lentamente. Un médico explicó en voz suave qué podían esperar en las últimas horas, los signos de que el final estaba cerca, las medidas para asegurar que no hubiera dolor. Catherine se acercó, tomó la otra mano de su padre y le habló. Le dijo que estaba allí, que todos estaban allí, que podía descansar cuando estuviera listo. Las palabras le parecieron insuficientes y, al mismo tiempo, absolutamente necesarias. Era un ritual antiguo, humano, no dejar que alguien se vaya solo. Las horas siguientes existieron fuera del tiempo normal. Se turnaron para estar con él, compartieron recuerdos en susurros, lloraron juntos y por separado. William llegó después de asegurarse de que los niños estuvieran atendidos. Se sentó junto a Catherine y le ofreció un apoyo silencioso, constante, en el que ella se apoyó con gratitud. La respiración de Michael fue cambiando. Cada vez más superficial, los espacios entre cada aliento se alargaban. El médico regresó, revisó los monitores y confirmó lo que todos intuían. No quedaba mucho tiempo. Carol no se movió del lado de su marido en ningún momento, manteniendo una vigilia que hablaba de 40 años de matrimonio, de una lealtad que ni siquiera la muerte podía quebrar. Catherine observó el rostro de su padre, memorizando rasgos que conocía desde siempre, rasgos que veía reflejados en sus propios hijos. Pensó en toda una vida compartida. Las rodillas raspadas de la infancia, el día de su boda, el nacimiento de sus hijos. Pensó en su fuerza silenciosa, en sus bromas malas, en su apoyo incondicional en cada desafío. La respiración se hizo cada vez más tenue, los silencios más largos. Y a las 8:23 de la mañana, cuando la luz del amanecer atravesaba la ventana del hospital, Michael Middleton exhaló por última vez y simplemente se detuvo. Sin dramatismo, sin palabras finales como en las películas, solo el cese tranquilo de una vida vivida con plenitud y profundamente amada. El silencio que siguió fue absoluto. Las máquinas seguían emitiendo sonidos, pero el ritmo esencial había terminado. El médico confirmó lo evidente, anotó la hora oficial y ofreció condolencias que sonaban ensayadas, pero sinceras. Luego quedaron solos con la realidad de la muerte, con la ausencia física de alguien que siempre había estado allí. Carol fue la primera en quebrarse. De ella emergió un sonido casi inhumano, la expresión pura del dolor. Pippa y James se acercaron para sostenerla, los tres abrazados en una pérdida compartida. Catherine, en cambio, permaneció inmóvil, mirando el rostro ahora inmóvil de su padre, incapaz de procesar que se había ido. El hombre que la llevó al altar, el abuelo de sus hijos, una de las presencias más constantes de su vida. La mano de William encontró la suya y la apretó, recordándole que no estaba sola, pero en ese instante, lo estaba.
Porque el duelo, incluso cuando se comparte, es un viaje profundamente solitario. Permanecieron allí un tiempo, ninguno listo para cruzar el umbral que los separaba del mundo que continuaba sin él. Finalmente, las cuestiones prácticas se impusieron. Llamadas, certificados, arreglos funerarios. La maquinaria del adiós comenzó a funcionar. Catherine avanzó por esos trámites como en un trance. Llamó a su secretaria privada, transmitió la noticia que debía comunicarse con extremo cuidado al palacio, a la oficina de prensa, al mundo entero. Firmó documentos que apenas leyó. Tomó decisiones que parecían al mismo tiempo cruciales y vacías. Luego regresó a Adelaide Cottage. Volvió a casa, a sus hijos, que aún no sabían que su abuelo había muerto. Los encontró desayunando, hablando de su día con una normalidad que ahora parecía casi cruel. Catherine se sentó con ellos, William a su lado, y les explicó con la mayor delicadeza posible que el abuelo Michael había fallecido, que estaba muy enfermo, que su cuerpo se había cansado de luchar y que se había dormido para no despertar. George intentó procesarlo con dificultad visible. Charlotte rompió a llorar de inmediato, con lágrimas limpias, infantiles. Luis no comprendía del todo la muerte, pero entendía la tristeza, entendía que su madre lloraba, y eso fue suficiente para que él también llorara. Catherine los abrazó a los tres, apretándolos contra ella, y lloró con ellos. No fue el duelo contenido de una princesa. No fue la tristeza digna que el mundo espera. Fue una madre, una hija, llorando con sus hijos por alguien a quien amaban. La muerte de Michael Middleton no podía ser, por definición, un asunto completamente privado. Aunque no pertenecía a la realeza, la posición de su hija, princesa de Gales y futura reina, hacía imposible que su despedida transcurriera fuera del foco público. Incluso el dolor, en el universo real británico, requiere planificación, contención y una coreografía precisa. El funeral fue organizado con ese rigor silencioso que caracteriza todos los actos de la familia real, incluso aquellos que nacen del ámbito más íntimo. La ceremonia se fijó en una capilla de Berkshire, lo suficientemente pequeña como para preservar un clima de recogimiento, pero preparada para la inevitable presencia de los medios en el exterior. La lista de invitados reflejaba un delicado equilibrio. Familiares y amigos cercanos de los Middleton compartían bancos con representantes de la vida oficial de William y Catherine. No era un funeral de Estado, pero tampoco podía ser tratado como un simple acto privado. Era, en muchos sentidos, un híbrido incómodo entre ambas realidades. En los días previos al funeral, Catherine se movía en un estado de entumecimiento funcional. Tomaba decisiones prácticas, las flores, la música, las lecturas, como si siguiera un guión aprendido, mientras emocionalmente parecía suspendida en una especie de pausa. Escribió un elogio fúnebre, sin estar segura de poder pronunciarlo. Eligió cuidadosamente su vestimenta, buscando un equilibrio entre la tradición del luto matutino y una expresión personal discreta. Se obligó a mantenerse en pie, consciente de que aún no era el momento de derrumbarse. Había demasiado por gestionar. La reacción pública la sorprendió por su calidez genuina. Comenzaron a aparecer flores en las rejas de Adelaide Cottage, en el recinto del Palacio de Kensington. Mensajes de apoyo llegaban de personas que jamás habían conocido a Michael Middleton, pero que se sentían conectadas al dolor de Catherine. Eran palabras sencillas, oraciones, deseos de fortaleza, confesiones de pérdidas propias. En ellas se reflejaba una verdad universal. El duelo trasciende títulos, privilegios y jerarquías. La pérdida es un lenguaje común. El palacio emitió un comunicado, cuidadosamente redactado y personalmente aprobado por Catherine. Reconocía el fallecimiento de su padre, solicitaba privacidad para la familia y agradecía las muestras de afecto del público. Breve, sobrio, elegante. Decía poco, pero lo esencial. Era el ritual habitual de la comunicación real. Ofrecer lo justo para satisfacer la empatía pública, sin exponer lo que debía permanecer sagrado. Durante ese tiempo, William se convirtió en su verdadero dique de contención frente al mundo. Atendía llamadas del personal del palacio, coordinaba detalles logísticos y filtraba las expresiones de condolencia que, aunque bien intencionadas, podían resultar abrumadoras. Se ocupó especialmente de los niños cuando Catherine no podía hacerlo. Con la paciencia de un padre que conoce el peso del duelo desde su propia infancia, explicó la muerte en términos comprensibles, respondiendo preguntas difíciles sin esquivarlas ni sobrecargarlas de complejidad. George, con 11 años, fue quien más luchó internamente. Tenía la edad suficiente para comprender la muerte, pero no la madurez necesaria para no temerla. Sus preguntas no tenían respuestas sencillas. ¿Por qué muere la gente? Si sus padres también morirían algún día, ¿qué ocurre después?
William respondió con honestidad medida, sin falsas seguridades ni silencios evasivos. Charlotte, en cambio, vivió el duelo de forma más abierta. Lloraba con frecuencia, pedía ver fotos de su abuelo, recordaba visitas a la casa familiar en Bucklebury. Su tristeza era directa, sin la carga de la angustia existencial. Estaba triste porque su abuelo ya no estaba, y eso no requería más explicación. Louis, con apenas 5 años, oscilaba entre la comprensión y la confusión. A veces parecía entender que el abuelo Michael no estaría en futuras reuniones familiares. Otras veces preguntaba cuándo irían a visitarlo de nuevo. Cada recordatorio era un pequeño desgarro, repetido con la inocencia de quien aún no puede procesar la permanencia de la ausencia. El día del funeral llegó con una rapidez cruel y, al mismo tiempo, desesperadamente lenta. Catherine despertó con un nudo en el estómago, consciente de que tendría que vivir su dolor en 2 planos simultáneos, el privado y el público. Sabía que sería fotografiada en uno de los momentos más vulnerables de su vida, que la tragedia de su familia acabaría convertida en titulares al día siguiente. Se vistió de negro con extremo cuidado, eligiendo un abrigo vestido elegante y sobrio, fiel a la tradición sin resultar ostentoso. Añadió un broche que había pertenecido a su abuela, un pequeño ancla privada a la continuidad familiar. El maquillaje fue mínimo, lo justo para parecer serena ante las cámaras sin dar la impresión de artificio. El trayecto hasta la capilla transcurrió en silencio. William y los niños la acompañaban, presentando al mundo una imagen de unidad. George se sentaba erguido, imitando la compostura de su padre. Charlotte apretaba con fuerza la mano de Catherine. Louis parecía indeciso, sin saber si se trataba de un evento triste o simplemente de otro acto formal más. En el exterior de la capilla, los fotógrafos aguardaban a distancia respetuosa. Catherine descendió del coche sabiendo que cada gesto, cada expresión, sería analizada hasta el mínimo detalle. Ajustó su rostro a esa expresión de dignidad contenida que había aprendido a dominar durante 14 años de vida pública. El interior estaba colmado de flores y de rostros familiares. Su madre, visiblemente debilitada por la pérdida, parecía haber envejecido años en cuestión de semanas. Pippa y James, junto a sus parejas, mostraban el desgaste emocional del último mes. La familia de William también estaba presente. El rey Carlos, sinceramente afligido, Camilla, sobria y discreta, ofreciendo un apoyo silencioso. La ceremonia fue hermosa en ese modo particular en que pueden serlo los funerales cuando están pensados con cuidado. Lecturas que Michael apreciaba, música que reflejaba su carácter, palabras que retrataban una vida plenamente vivida. Pippa habló primero, con la voz temblorosa pero firme, recordando el humor de su padre, su devoción a la familia, la naturalidad con la que aceptó la vida extraordinaria de Catherine, sin tratarla jamás como alguien extraordinario dentro del hogar. Luego llegó el turno de Catherine. Se levantó, avanzó hasta el atril y contempló los rostros de quienes habían amado a su padre. Por un instante dudó. No estaba segura de poder poner voz a su dolor delante de tantos testigos. Entonces encontró la mirada de William, vio a sus hijos sentados a su lado y recordó el verdadero motivo por el que estaba allí. No por las cámaras ni por el protocolo, sino para honrar a su padre como merecía. Habló sin notas, dejando que las palabras surgieran de la memoria y del corazón. Describió la bondad de Michael Middleton, su paciencia, su amor incondicional, intacto incluso cuando la vida de su hija se volvió irreconociblemente compleja. Compartió una historia profundamente personal, rompiendo por un momento la compostura real para mostrar su humanidad. Habló de la dignidad sin títulos, de la gracia bajo presión como una fortaleza interior, no como un privilegio externo. Mientras hablaba, Catherine vivía el duelo de forma pública y privada a la vez. William la sostuvo emocionalmente, consciente del peso añadido que supone llorar ante el mundo, un peso que él conocía bien desde la experiencia de su madre. En medio del dolor, Catherine sintió también gratitud, por su padre, por su familia, por el amor que perdura incluso cuando duele. En ese proceso de despedida, comprendió que la pérdida enseña lecciones duras pero esenciales. La compasión, la resiliencia, la verdad incómoda de que el amor y el sufrimiento no se excluyen, sino que coexisten. Recordando la fe que su padre siempre tuvo en ella, se prometió vivir con fortaleza, honestidad y afecto. En el corazón de la tragedia, encontró una primera y frágil forma de paz. Detrás de la corona, bajo la compostura impecable, incluso los miembros de la realeza enfrentan pérdidas inimaginables. La manera en que Catherine atravesó este duelo recordó al mundo una verdad fundamental. La vulnerabilidad no es debilidad,
Es, sencillamente, profundamente humana.